Buenas tardes, gracias por sintonizarnos una vez más. Hoy hablaremos con un ingeniero ambiental para que nos explique cuáles son los métodos espectrométricos. Como sabemos, los métodos espectrométricos son un amplio grupo de métodos analíticos que se basan en la espectroscopía atómica y molecular. Una vez comprendido esto, vamos con la entrevista. Buenas tardes, ingeniero Cristian. Buenas tardes. Bueno, tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia sobre los métodos espectrométricos que esperamos poder contestar el día de hoy. ¿Qué le parece si empezamos definiendo lo más básico? Bueno, como definición, los métodos espectrométricos más ampliamente son utilizados o relacionados con la radiación electromagnética, que es un tipo de energía que toma varias formas, de las cuales las más fácilmente reconocibles son la luz y el calor radiante. Sus manifestaciones más difícilmente reconocidas incluyen los rayos gamma, los rayos X, así como las radiaciones ultravioletas, de microondas y de radiofrecuencia. Ok, pero ahora nos podría hablar un poco sobre propiedades generales de la radiación electromagnética, ya sabiendo que a diferencia de otros fenómenos ondulatorios como el sonido, la radiación electromagnética no necesita un medio de apoyo para transmitirse y por tanto se propaga fácilmente a través del vacío. Sí, muchas de las propiedades de la radiación electromagnética se explican adecuadamente con un método clásico de onda sinusoidal que utiliza parámetros de la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad y la amplitud. Pero es cierto que el modelo ondulatorio falla al intentar explicar fenómenos asociados con la absorción o la emisión de energía radiante. Sí, para comprender estos procesos hay que acudir a un modelo corpuscular en el que la radiación electromagnética, denominados fotones, en los que la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de radiación. Este doble punto de vista de la radiación como partícula y como onda no es mutuamente excluyente, sino complementario. De hecho, la dualidad onda-corpúsculo se aplica al comportamiento de haces de electrones, protones y de otras partículas elementales, y así de la racionaliza completamente por medio de la mecánica ondulatoria. Bueno, creo que ha llegado el momento de hablar de los instrumentos específicos utilizados para la espectrometría, que se denomina espectrofotómetro, espectroradiómetros o espectrómetros. Bueno, los policromadores producen un espectro de intensidad frecuente de longitud de onda, mostrando la salida de una serie de detectores de anchura de banda de espectro es función de la anchura de la rejilla, las cualidades de la red de difracción, el número de elementos individuales del transductor, la geometría de cada uno de los componentes. En la espectrometría, la medida del espectro depende íntimamente de las propiedades espectrales de la muestra del instrumento utilizado para realizar las medidas con respecto al instrumento. Se dirige tanto luz de una fuente estable como una posible monocromador para proceder al barrido. Bueno, por ejemplo, la longitud de onda variable pasa a través de la muestra y a través de la rendija de salida sobre el transductor. El espectro que resulta es un gráfico de intensidad detectada versus el tiempo. Exacto. Bueno, por último nos quedan los métodos espectrométricos para identificar los elementos presentes en la materia y determinar las concentraciones. Uno sería la espectrometría óptico, otro la espectrometría de masas y por último la espectrometría de rayos X. Bueno, esto tomando que sabemos que la espectrometría óptica son los elementos presentes en una muestra
se convierten en átomos o iones elementales en estado gaseoso por medio de un proceso denominado atomización. De esta manera se mide la absorción ultravioleta visible, la emisión o la fluorescencia de las especies atómicas en el vapor. Sí, y donde la espectrometría de masas atómicas, las muestras también se atomizan. Sin embargo, en este caso, los átomos, ese estado gaseoso, se convierte en iones positivos, generalmente con una carga iónica, y se separan en función de relación masa-carga, donde obtenemos los datos cuantitativos, se obtienen por el recuento de iones separados. Y la espectrometría de rayos X no se necesita atomizar, ya que para la mayoría de los elementos, los espectros de rayos X son independientes de cómo se encuentren dichos elementos combinados químicamente en una muestra. Las medidas pueden, por lo tanto, realizarse a medida directa del espectro de fluorescencia, absorción o emisión de la muestra. Bueno, en conclusión, la espectrometría y los métodos espectrómetros hacen referencia a la medida de la intensidad de la radiación mediante un detector fotoeléctrico o con otro tipo de dispositivo electrónico. Bueno, le agradecemos, ingeniero Cristian, por acompañarnos. Fue un placer. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Que tengan buenas noches.